Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Saludos a todo nuestro auditorio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bienvenidos a este podcast, Un Libro a la Semana. Hoy me da mucho gusto porque tenemos por primera vez en este podcast a un autor y un libro que me parece que es imperdible, forma ya parte de la historiografía michoacana y me parece que de la historiografía mexicana. Pero pues Fabián Oviedo Luque, bienvenido. Hoy vamos a platicar de tu libro De Tierras Anegadas a Terreno Nacional. Poblamiento y reforma agraria en la Ciénega de Chapala, Michoacán, 1910-1935. Este texto tiene varios detalles antes de iniciar formalmente. Entre otras cosas, fue premiado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en el año 2022. Y bueno, pues aquí yo generalmente no hablo de la institución de la que yo soy rector, pero pues me parece que muy bien editado por la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo. Y cerraría diciendo que pues recibiste mención honorífica en quizá el premio más importante en estudios regionales de México y de América Latina, que es el Atanasio G. Saravia. Bienvenido, Fabián, un honor, un gusto tenerte, leerte y además ser tu editor, por decirlo de alguna manera. Perdón, ya no fui en realidad el editor. No se preocupe, rector. Agradecerle primero de manera particular a usted, a la Universidad de la Ciénega, que permitieron salir o que permitieron que este libro fuera físico. Como lo comenta, este libro recibió un premio en el INERP 2022 y iba a ser nada más en formato digital, pero gracias al apoyo de la propia Universidad de la Ciénega, pues bueno, se pudo sacar en un libro físico, en papel, y pues bueno, ¿qué más que habla de la propia historia de la región? Claro, y yo diría antes de arrancar en el análisis del texto, pues es que pese a lo que digan, pese a que todos los días estén declarando la muerte del libro, el libro escrito, siempre tendrá este halo de magia. Digo, Yeyo, y espero no te infartes aquí, Oviedo, siempre se infartan porque yo lo subrayo, pero como diría un escritor célebre, los libros son mis esclavos, así que yo hago con ellos lo que quiero. Pero bueno, pues aquí como te darás cuenta, y aquí está la muestra de que sí leí tu libro, porque está subrayado, están las hojas dobladas en lo que consideraba, lo que me llamó la atención. Tu libro, bueno, yo lo analizo desde distintas ópticas. Justo la universidad se tomó la decisión, desde la universidad, de publicar tu libro porque habla de este espacio que para mí ha sido muy importante, que es la Ciénega de Chapala, perteneciente a Michoacán, ¿no? Porque siempre que se habla de Chapala pareciera que estamos hablando únicamente de Jalisco, y como dice una paisana tuya ya de Venustiano Carranza, el 14% del lago de Chapala es michoacano. Saludos, Alma López. Entonces, me parece que este texto, en primer lugar, Fabián, te quiero felicitar como colegas, porque yo soy historiador, biógrafo, pero tu texto tiene un rigor metodológico y que me parece que eso es lo importante destacar. ¿Por qué lo diría? Aunque casi este podcast ha sido de novelas o de textos de difusión, hemos tenido por ahí algunos de análisis de la personalidad de Ian Hercho, pero el tuyo me parece que es un texto impecable en términos de metodología. Y cuando digo metodología no me refiero a las técnicas, sino en esta minuciosa, precisa búsqueda de cuánto dato pudiste encontrar de cómo se desecó ese espacio, pero no solamente la desecación en términos pues narrativos de, digamos, las medidas o los aspectos técnicos y jurídicos, sino cómo esa decisión, y que como lo señalas tú, pues no es una decisión ahí de alguien que pues simplemente dijo, pues vamos a desecar este lago o esta parte del lago, sino cómo hay un conjunto de factores
que van determinando y que va a tener un impacto muy importante en la región que Álvaro Ochoa, también saludos al maestro Álvaro Ochoa, y otros tantos dicen Jalmich, ¿no? La región de Jalisco y Michoacán. Y me parece que ahí cerraría con esto este primer comentario, el rigor y cómo nos muestras que el historiador no es aquel que estudia, que entiendo es tu formación, pero quiero ser más preciso, sino historiador en términos de cómo vas a todas las fuentes, archivos, periódicos, y eso es el primer aspecto como historiador. Es un texto que justo por eso merece el premio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Felicitarte. Es un manejo magistral, puntual, y que creo que quienes aspiramos a ser historiadores o aspiran a ser historiadores o son historiadores, aquí nos dice cómo ser historiadores, ¿no? Agotar todas las fuentes posibles y fuentes en fondos, publicaciones, leyes. Y eso me encantó de tu texto, Fabián. Gracias, rector. Bueno, también darles las gracias a su audiencia, a las personas que ven este podcast primero, y platicarles un poco de cómo, creo que debería platicarles un poco cómo se originó o la idea por hacer esta investigación. Bueno, primero soy licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el 2019 entro a la maestría en Historia con opción Historia de México del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y es ahí donde hago este tema de tesis. Pero ¿cómo se originó? Yo soy originario, de la tenencia de Cumuatillo, municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, y las personas que vivimos o que nacimos y crecimos en esta región de la Ciénega, crecemos con historias, por ejemplo, cuando decían, es que cuando el lago de Chapala llegaba hasta San Pedro Caro, bueno, el pueblo se llamaba San Pedro Caro porque eran pescadores, o también había historias de cuando el bordo de la laguna de Chapala se había desbordado, había inundado gran parte de la Ciénega, o cuando el río Duero se desbordó más o menos en 1954 y cubrió esta parte que se le conocía como la laguna de Pajacuarán, entre Cumuatillo y Venustiano Carranza, ahora San Pedro Caro nuevamente. Entonces crecimos con esas historias muy cotidianas que nos platicaban nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. De ahí nació esta idea. Yo me imaginaba, yo decía, pero ¿cómo llegaba el lago de Chapala hasta Cumuatillo, en este caso que decían que era una isla? ¿Cómo se desecó la Ciénega de Chapala? Ingreso a la Facultad de Historia y mi tesis de licenciatura habla precisamente sobre cómo fue este proceso de desecamiento, pero más de una manera más técnica, quiénes participaron y cómo fue este proceso. Al comenzar a investigar, ya había observado que investigadores, antropólogos e historiadores del Colegio de Michoacán, pues ya habían hecho un primer trabajo, ¿no? Habían hablado del tema, entonces, el tema me enamoró mucho más. De manera particular, una antropóloga, Brigitte Bohen, así es, ella hablaba un poco sobre los contratos de desecación y eso, pero cuando yo leía los contratos, quería saber qué decían esos contratos. Ahorita vamos hacia eso, porque justo la motivación, y yo aquí quiero traer en este podcast a quizá uno de los más grandes historiadores que hemos tenido en México, don Luis González y González. Creo que le haces un homenaje sin querer rendirle homenaje al maestro. Esto es microhistoria. Es decir, tú sigues esa línea que trazó el maestro cuando hace Pueblo en Vilo. Y creo que en realidad tu motivación es ese concepto que acuñó don Luis González y González de la matria. En realidad, tú nos estás hablando de tu matria. Esta es tu matria, ahí en Cumuatillo, como decía un paisano tuyo, como dice, mejor dicho, porque no se ha muerto, pero justo tú nos estás hablando de tu matria. Esa matria que es tan profunda, que no está determinada solamente por la denominación como la patria, sino esta matria vinculada a lo íntimo, ¿no? Es decir, ¿dónde se cocina el mejor caldo de bagre? No, pues no es en Briseña, sino es en Cumuatillo, ¿no? ¿Dónde se siembra mejor? El mejor maíz donde sale, no es en Pajacuarán, sino es en Cumuatillo, ¿no? Pero está aquí tu matria. Eso creo que es la parte
no dicha, no establecida, pero que se nota, que es lo que a uno lo apasiona cuando uno decide investigar y escribir. Aquí se ve, aquí está tu matria, Fabián. Así es. ¿Qué otro tema también influyó mucho? Cuando era niño en Cumatillo, el tema de las familias, ¿no? De los parentescos, de que las personas hablaban, es que somos de la casa. Cuando hablan somos de la casa es porque compartíamos familia, el apellido, los apellidos pues, son familias muy numerosas, pero muy pocas. También compartíamos el origen, porque decían, es que veníamos de Guanajuato, ciertas familias venían de Jalisco, entonces eso también me llamaba la atención de, bueno, cómo llegaron, o sea, qué era antes aquí en Cumatillo. Claro, y además hay una interacción, es decir, porque la Ciénega está conformada por una constelación de comunidades, de pueblos, algunos prácticamente con declaraciones permanentes de guerra, no física, pero al menos sí verbal, como es el caso de Jiquilpan y Zaguayo, donde se pelean hasta la línea, hasta aquí llega Zaguayo. No es cierto, Jiquilpan en realidad llega hasta acá. Pero así están en Pajacuarán y así están en San Pedro, en fin. Y eso me parece que ese es el otro elemento que tú haces un exhaustivo ejercicio de revisión de los mapas, ¿no? Eso es otro, para quien quiera conocer a profundidad los límites de lo que incluso en algún momento fue una península. Siempre yo les digo más bien a los de Pajacuarán, le digo, es que en realidad es la península de Pajacuarán, bordeada por un lado por el lago y por otro por el río Duero, ¿no? En realidad eso era, y bueno, y ver también cómo esta comunidad lacustre, que eso me encantó, y que todavía quedan no ecos, sino pinceladas, elementos muy vivos de esta. Pues acaba de pasar la fiesta de San Pedro y uno de los eventos más esperados es el caldo, ¿no? Un caldo de pescado ahí. O incluso en la carretera que entramos para llegar a Zaguayo o a Jiquilpan, pues hay un monumento, un pescador ahí adelante de San Pedro, ¿no? Entonces, sí, me parece que regresando un poco a todo esto y que tú lo señalas, le das un trato académico, porque además tenía que ser así, pero tú hablas de la inmigración, ¿no? Y empiezas muy formal, pero después te gana y en vez, no, mira, pero Josefa se casó con Celestino y José María se casó con Cleotilde y Trinidad con Petra, y ahí empiezas a mostrarnos esa parte mucho más íntima o mucho más humana de todo lo que ocurrió. Cómo a veces eran las subidas del lago, cómo a veces era, y aquí, y cómo a veces fue, bueno, no como es, cómo la decisión de desecar trajo mano de obra que se queda a vivir, ¿no? Y algunos que crean comunidades que hoy pareciera pues como comunidades que ya tienen prácticamente desde épocas inmemorables, ¿no? Pero no, en realidad lo que son comunidades que no rebasan, ¿qué? Más allá de los 120 años. 100, 110 años. ¿No? Es decir, podemos fijar el finales del siglo XIX y principios del XX, la conformación de todas estas comunidades, ¿no? Cuatro Esquinas, Fortín, La Magdalena, San Gregorio. Saludos a los brujos de San Gregorio, por cierto. Pero bueno, me encantó. Y quizá me encantó, Fabián, porque yo porque estoy ahí. Porque los veo, porque los escucho, ¿no? Cómo hablas de Totolán, de Emiliano Zapata, y ahí hablas también de esta hacienda famosa de la Guaracha, la Guarachita, y también y yo creo que esto que decías tú, de cómo te imaginabas esa zona lacustre, como el Cerrito Pelón en algún momento era un islote y no precisamente un cerro. En fin, yo digo, aquí aprovecharía a quienes nos escuchan, público joven y niñas y niños que vivan allá en la región, y aunque no vivan ahí, busquen en Google Maps los pueblos de Zaguayo, Jiquilpan, y entonces hoy son zonas, digamos, urbanizadas o que no están dentro del lago, pero eso no hace muchos años fue lago. Y además, y ahí entraría lo que tú plantas muy bien, es esta dinámica que ocurre durante el porfiriato de asociación entre los actores políticos con el poder económico,
y qué es lo que lleva o es el detonante para desecar el lago, ¿no? Así es. Le comento un poco también del contexto. Refirió algo de las fuentes. En verdad, me fui, platicó algo muy general. O sea, revisé desde archivos de registro civil, de la iglesia, me iba a la Ciudad de México al Archivo Histórico del Agua, revisé el Archivo General de Notarías, el AGN. O sea, pues así debe de ser un historiador, Fabián. Creo que... En una ocasión conocí un historiador, justo, que decía que no le gustaban los archivos y dije, pues maestro, búscate otra profesión porque un historiador que no le gusten los archivos. Yo no soy historiador de formación, es decir, no estudio historia, pero sí me asumo como historiador porque me encantan los archivos, los fondos, perdón. Y creo que lo único que me faltó fue hacer historia oral con las personas que a lo mejor llegaron. Bueno, ya fue imposible por la edad. Creo que todavía me tocó cuando era niño, pero bueno, no tenía esos intereses. ¿Qué pasó o cuál fue el contexto general sobre la desecación? Hay algo muy importante que tenemos que resaltar, es la cercanía que tiene Guadalajara con la región de la Ciénega de Chapala, ¿no? ¿Por qué fue tan importante Guadalajara? Hablo ahí sobre algunos empresarios, importantes empresarios, entre ellos el propio hijo del general Porfirio Díaz, fue socio de una de las empresas que iniciaron ahí hay que resaltar la figura de Manuel Cuesta Gallardo, gobernador de Jalisco, que sí llegó a ser gobernador de Jalisco, sí, ¿no? Por sí, un breve sí, tiempo, pero fue el último gobernador porfirista. Fue el último gobernador porfirista, pero además era un empresario, un hombre de dinero, un hombre que tenía contacto directo con Porfirio Díaz. Así ahí te voy a dar un dato que creo que es importante resaltar. Uno de los socios es Javier Elizaga. Javier Elizaga era el representante del Lord Cowdray, de este magnate británico que fue en realidad, digamos, perdón por la expresión, la garra del imperio británico en México, ¿no? Lord Cowdray es el financiero, es el contratista. El contratista consentido de don Porfirio, pues es el que construye el canal del desagüe. Es el que arranca una obra que apenas se concluyó, que es el ferrocarril transísmico, que acaba de concluirse con el gobierno del presidente López Obrador. Y además, un hombre con fuertes intereses en el sector petrolero. Él trae a las compañías británicas. El Águila. Exactamente. Y también en la cuestión eléctrica. Entonces, claro, ahí vas viendo esa mano, y no directamente, sino por este personaje, Javier Elizaga. Era Javier, ¿verdad? ¿O es Manuel? No, a ver, por aquí lo señalé incluso. Sí, Manuel Elizaga. Sí, que lo pones, él sale como socio. Lorenzo sí, Elizaga, porque el otro es Manuel Marroquín y Rivera, que resultó que era funcionario de la Secretaría de Fomento, de Fomento, ¿no? Y eso me encantó también de cómo este proyecto de desecación, en términos económicos, en términos demográficos, representa un impacto enorme. En términos económicos es un desastre financiero hasta que el general Cárdenas interviene por distintos factores, pero es un desastre económico que casualmente no lo pagan los empresarios. Es un desastre económico que termina siendo a coste de los gobiernos, del gobierno de Porfirio Díaz, del gobierno de Madero, del gobierno de Venustiano Carranza. Y eso creo que tú lo pones ahí, esta asociación entre personajes de la política con el poder económico. Y das la clave al mostrarnos esos personajes, porque otro dato que aportas aquí es la incorporación de Pani. O sea, Cuesta Gallardo tiene la capacidad, sí es porfirista, sí es ubicado como huertista, pero después tiene la habilidad para llegar con Venustiano Carranza. Y claro, ¿cómo se explica esa? Tú dices, ¿quién sabe cómo lo hizo? No, ¿quién sabe cómo lo hizo? Pues estaba Pani. Pani se vuelve socio de estas compañías. Así es, y también como comentan, ¿no? el principal protagonista es Manuel Cuesta Gallardo, este hombre de negocios que tiene su hacienda en Atequiza. Atequiza fue propiedad de la familia de Manuel Cuesta Gallardo, tiene ya negocios referentes con el agua en el río Santiago, en el lago de Chapala, para justamente irrigar sus tierras de la hacienda de Atequiza. Justamente fue huertista. Manuel Cuesta Gallardo vive en el exilio algunos años en Estados Unidos y logró ubicar algunas cartas que manda
Cuesta Gallardo a Venustiano Carranza, pues comentando que si reactivan esa obra nuevamente iba a traer bonanza, ¿no? También a la República. Entonces es de esta forma también que Venustiano Carranza, pues bueno, acepta que Manuel Cuesta Gallardo regrese a México y que retome este tema de la desecación, porque era un proyecto general. Aparte de la desecación, era o querían también implementar o usar esas tierras para tener una producción mucho mayor, y obviamente el lago de Chapala se iba a convertir en un embalse donde se iba a poder controlar el flujo de agua que iba a pasar sobre el río Santiago. ¿Y qué importancia tenía el río Santiago? Pues bueno, ahí estaban instaladas las plantas generadoras de energía eléctrica a Guadalajara. Entonces, Guadalajara también estaba en su momento, que estaba expandiéndose también desde manera industrial. Entonces, era muy importante este tema de la energía eléctrica. Sí, la visión y la visión empresarial, la visión económica, pero desde luego con un fundamento político, ¿no? Es decir, la política como esa plataforma que les permite, sí, y además asociarse con personajes como el que mencioné, Lord Coleridge, ¿no? Y cómo sobreviven, se van manteniendo a lo largo de décadas, donde no importa que pasó la revolución, no importa que haya gobiernos que podrían plantearse como radicales o revolucionarios, que es el que no lo fueron, ¿no? Y ahí creo que dejas abierta una veta, que espero que la continúes, sobre el tema de la reforma agraria o las políticas agrarias en Michoacán durante el periodo de Calles y Obregón. Creo que ahí hay citas algunos trabajos, pero queda pendiente cómo en otras zonas quizás están las tensiones y aquí están solamente apenas esbozadas, ¿no? También algo importante que resaltar, cómo es que llegaron la presencia de estas personas de Jalisco a Michoacán. Hay que recordar que Manuel Cuesta Gallardo previamente, unos años antes, comienza a adquirir o adquirir más que nada a través de la compraventa de algunas haciendas, por ejemplo, Briseñas, de algunas partes de La Palma, de lo que fuera la hacienda de La Palma, comienza esta presencia. Entonces, ya Manuel Cuesta Gallardo tiene estas relaciones comerciales con estos empresarios, comento ahí que empresarios que incluso participaban en grandes monopolios ya en México para esos años, y la primera relación que tiene es a través del transporte en Guadalajara. Ya después, bueno, crean este tema este proyecto de la desecación, pero el proyecto era para también abastecer energía eléctrica, incluso comentan que hasta Zacatecas, o sea, era muy amplio y muy ambicioso este proyecto. Pues el capitalismo no es moderado, el capitalismo es voraz, y justo ese es el mejor ejemplo, ¿no? Oye, no importa que tengamos que desecar, oiga, vamos a afectar a haciendas, no se preocupen, ahorita las empezamos a comprar. Y hay que quisiera regresar un poco, esos contratos leoninos, porque son realmente contratos donde dices, bueno, pues aquí este cuate las llevaba de ganar, iba a recibir subvención por parte del gobierno federal, él le iban a condonar impuestos, en fin, bueno, pues era el negocio perfecto, todos los riesgos los asumía el gobierno y todos los beneficios este trust, porque también ahí es donde tú, no solamente a Lorenzo Elizaga, sino también a personajes del círculo y el hijo de Porfirio Díaz, sí, también Fernando Pimentel y Faguaga, ¿no? Personaje ahí de los círculos. Y luego, pero insisto, ¿cómo estabilidad para poder seguirse manteniendo en las esferas de poder hasta que llega justo Cárdenas a la gubernatura y después a la presidencia? Es como puede haber en realidad, o se hace posible, pues un efectivo reparto agrario, ¿no? Que además hay que decirlo, pues no fueron despojados, porque las inversiones que habían hecho tanto los sucesivos gobiernos, bueno, estaba más que pagada la creación. Me encanta esto, el lote federal, sí, el lote federal de 12,000 hectáreas, ¿no? Y hay que, el dato, o sea, la dimensión del terreno de la desecación del lago son 50,000 hectáreas. Casi 50,000 hectáreas. En alguna ocasión hice la cuenta, creo que era el 5% del territorio michoacano. Estaba en manos en ese momento de Manuel Cuesta Gallardo, de la compañía que crearon, más bien dicho, de la compañía agrícola del Chapala. Primero constituyeron la compañía hidroeléctrica e irrigadora del Chapala, ya después la agrícola. Esa compañía iba a ser la encargada de la desecación, pero de administrar las tierras iba a ser la compañía agrícola del Chapala, ¿no?
también otro tema importante, ¿quiénes fueron, y que resalto y creo que es importante mencionarlo, quiénes fueron las personas que comenzaron a habitar justamente estas tierras, ¿no? Tenemos esta idea de esta hacienda, de los peones acasillados, de estas personas que están explotadas por el patrón justamente en estas unidades de las haciendas, ¿no? Pero en algún momento un lector me dijo, pero bueno, es que ellos estaban bien porque en cierta manera tenían trabajo seguro, les pagaban con maíz, o sea, tenían un hogar dentro de la hacienda, pero... Y creo que hay muy pocos trabajos sobre el tema. ¿Quiénes eran o cuáles eran estas personas que iban migrando de hacienda Los medieros, me encantó ese concepto. Los medieros. Claro, y eso creo que, digamos, haces a un lado la historia, esta historia broncínea de buenos y malos, ¿no? Creo que pones en el foco en realidad la hacienda como una unidad de producción que de acuerdo a cada región, cada estado, tenía sus particularidades. Y efectivamente estas haciendas, porque no era una, eran varias, ¿no? Estaba la hacienda de Briseñas, la de Guaracha, Buenavista. No eran haciendas propiamente que hubieran hecho lo que en el caso de Morelos, que sí fue prácticamente una acumulación de tierras a partir de la producción de la caña de azúcar, que fueron prácticamente cercando pueblos, y que entiendes por qué la reacción tan radical, tan violenta de los pueblos morelenses o de los campesinos morelenses y de los agricultores morelenses en contra de las haciendas, ¿no? Porque son haciendas que prácticamente los fueron cercando y anulándoles posibilidades de producción. Pero aquí no, aquí lo que muestras es justo una hacienda que además pues puede disponer a veces de una cantidad muy grande de personal y luego no tanto, y que ellos pueden estar desarrollando otras actividades, y señalas el caso de Cusi, ¿no? Que de estas haciendas que sí, pues en realidad si tenían que sembrar maíz, pues necesitaban muchas personas, y una vez que se terminaba la cosecha, pues a otras actividades, ¿no? Y claro, entonces alguien sí podía decir, bueno, pues ahora estoy trabajando en la hacienda y después me voy a trabajar a otra donde, digamos, los productos son diferentes y necesitan de esta mano de obra, ¿no? Así es. Algo también que destacar sería qué pasaba en el Porfiriato con el tema de las ciénegas. Bueno, las ciénegas que son estos pantanos, ¿no? También que en Michoacán, en el caso de Michoacán, tenemos que desecaron la ciénega de Zacapu. Así es. Algunas ciénegas que rodeaban Morelia. En el Estado de México, el lago de Chalco también estaban justamente en estos procesos de desecación, cada una con sus particularidades. Y en este tema, la ciénega de Chapala, pero en comparación a extensión, el lago o la ciénega de Zacapu eran 12,000 hectáreas a las casi 50,000 hectáreas que estaban acá en Chapala, ¿no? ¿Qué pasó también? Creo que el tema de la revolución detuvo este proyecto, y en las fuentes fue también algo muy recurrente que encontré, ¿no? Porque era un proyecto muy grande, muy importante, pero casi fuentes no había, no encontré. Encontré los contratos, encontré algunos proyectos, pero bueno, sí afectó de esta manera incluso también el seguimiento de la obra. Creo que ahí es un punto en el que yo tengo algunas consideraciones, no más que diferencias, sino consideraciones, ¿no? Es decir, la revolución parece no cruzar el proyecto de desecación, ¿no? Las compañías se mantienen, este vínculo políticos empresarios o empresarios políticos está ahí, y parece que no hay tensión social. Sí lo señalas como las peticiones que hacen las comunidades de Pajacuarán, de San Pedro Caro, de Cumuatillo en concreto, que van y tratan de solicitar, y lo señalas tú ahí, pero bueno, pues no había, digamos, la formación de los cuadros, ni tampoco, digamos, la articulación por parte de las organizaciones de masas. Tú ahí, por ejemplo, no señalas a la Liga de Comunidades Agrarias, porque se ve que decían, bueno, pues eso no es parte, no está en nuestros intereses, o quizá justo la participación de políticos de la época decían, bueno, ahí no provoquemos eso, ¿no? Sí lo señalas con Mújica, pero tiene que ocurrir hasta que Cárdenas es gobernador y luego presidente. Y creo que ese es el elemento que no termino de ver muy bien.
el tema de la guerra cristera. ¿Cómo pasa la guerra cristera? O no pasa, que ese es me quedo con la duda. Porque es una región cristera, estás viviendo ahí, bueno, pues Aguayo fue en los informes. Epicentro. ¿No? Ese es y los Altos, que en realidad, digo, para mayor, es decir, los Altos no están muy alejados de la ciénega de Chapala, ¿no? En fin. Ok, sí es importante mencionarlo. Las solicitudes de tierras que comienzo a arrastrar en la región, bueno, inician con Guarachita, ahora Villamar, pero ¿qué pasaba ya después con las comunidades que yo me dediqué a estudiar? Fueron 5, también muy particulares. Por ejemplo, Cumatillo, que estaba sentado dentro de lo que era el lote federal. La segunda era La Calagua, que estaba dentro de lo que a la postre sería el ejido de Pueblo Viejo. La tercera se llama Las Palancas, que estaba dentro de una propiedad privada de un particular de Ocotlán. Y que resulta que estas 3 comunidades al final, cuando se le dota como Atillo, se unen. También es otro tema interesante que cuando era niño me platicaban las personas de La Calagua, Cumatillo y Las Palancas. La otra es el Fortín, que estaba ubicada en un territorio que le pertenece a la Hacienda de Guaracha. La Hacienda de Guaracha, que estaba en el otro extremo de la ciénega, dividida por este gran cerro de Pajacuarán, tenía presencia también al otro lado de la ciénega. Y la última comunidad era, se me fue. Bueno, el Fortín, Cumatillo, la Calagua y Las Palancas, esas eran las comunidades que me dediqué a estudiar. Entonces, ya después me concentré más que nada en el tema, pero efectivamente la guerra cristera tuvo mucha presencia, particularmente en Zaguayo. Hay otros compañeros historiadores que han hablado sobre el tema, de manera particular un compañero paisano de Venustiano Carranza ha dedicado su trabajo de maestría y de licenciatura fue justamente para hablar sobre qué había pasado con la guerra cristera en la región, pero pone el caso de San Pedro Caro, que San Pedro Caro ya había recibido en 1924 ejido. Cuando estalla la Revolución Cristera, pues bueno, San Pedro sí se mantuvo al margen, y esta misma situación, La Palma y Pueblo Viejo, que también comunidades de la Ciénega ya habían recibido ejido, entonces están más cercanas a estas comunidades que me dediqué a estudiar. Entonces esta fue que no permeó tanto, pero obviamente en Zaguayo pues sí fue muy importante. Sí, y justo, ¿no? Es decir, ese movimiento no tiene, parece que no impacta al proyecto de la desecación. Y luego vas bordeando, o más bien, nos vas llevando hasta el año clave, que me parece, que es 1935, ¿no? Cuando justo Lázaro Cárdenas, que es, pues digamos, podemos decir que es parte de esa región, es alguien que conoce muy bien la religión, y que toma la iniciativa del reparto agrario, pero también de concluir el proyecto, ¿no? Con todas la inversión en recursos que se requerían para tener lo que hoy vemos, ¿no? Así es. En 1910 tal vez muchas comunidades no existían. Para 1920, pues bueno, ya la mayoría que ahora existen ya estaban habitadas. Incluso algunas ya tenían ejido. Entonces, ¿por qué era tan importante mantener ya seca esta región? Pues bueno, ya había poblaciones consolidadas, ya había ejidos. Entonces, pues bueno, por eso tal vez la importancia para el gobierno federal, pues bueno, mantener ya esta obra como irrigación. Después de que las compañías, Venustiano Carranza exime a las compañías de responsabilidades, y es una junta administrativa la que se encarga de llevar a cabo de continuar más bien las obras de desecación e irrigación, porque estaban las de desecación a medias, pero no se habían construido las de irrigación. Ya después entra el tema la Comisión Nacional de Irrigación, con los trabajos técnicos, pero se concluye hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, que ya es cuando estos trabajos se desarrollan, los trabajos de irrigación, los trabajos también de protección del bordo de Maltaraña, porque anteriormente era un bordo nada más de tierra. Entonces por el oleaje del lago de Chapala, pues bueno, en algunas ocasiones 1926 es el año donde inunda la región, ¿no? Uno de varios, ¿no? Porque incluso hasta pones ahí un corrido y ¿sabes también quién hace referencia a esa inundación? Felipe Castañeda, el escultor de La Palma, ¿no? Es decir, pero regresando, justo es Lázaro Cárdenas quien toma la decisión de concluir el proceso, y me parece que esta dimensión social
del reparto agrario, que es también muy importante, ¿no? Y que me parece es lo que te motiva a ti, porque es decir, está tan presente que es quien les da digamos, la posibilidad de tener ese... ¿Y el por qué? Porque muchas de las comunidades inician a raíz del reparto agrario, ¿no? O su historia o su conformación es también a raíz del reparto agrario. En el caso de Cumatillo fue así, ¿no? A partir de 1935, una población aproximadamente de 121 habitantes, cuando hacen la solicitud en el 33, ya en el 35 cuando le dotan con ejido, bueno, ya juntan esa otra población de la Calagua, pero también que es importante esta reforma al Código Agrario, la reforma de 1933, donde los peones acasillados ya pueden solicitar tierra, entonces les ayuda, en este caso, a los pobladores del Fortín, porque ellos sí estaban dentro de la hacienda de Huaracha, ellos eran peones acasillados e incluso tenían su contrato firmado. Ahí, encontré en la solicitud de ejido del Fortín los contratos firmados con la hacienda de Huaracha. Entonces la hacienda se defendía diciendo, no, es que los solicitantes son peones acasillados y el Código Agrario no permite que los peones acasillados soliciten ejido. Caso contrario con Cumatillo, que ahí, bueno, eran medieros, pero bueno, ellos inician su solicitud hasta 1933, pero ya es cuando con Cárdenas, que la gran mayoría de las poblaciones de la Ciénega y de la gran parte de México que acceden a ejido. Y sobre todo esto, ¿no? Esta idea de que hay una especie como de leyenda negra, ¿no? La revolución despojaba las haciendas. No, bueno, échenle un ojo, toda la inversión pública en este proyecto, que estaba más que pagada o entendido que se podía. Iban más allá de las 12,000 hectáreas que tenía el lote federal, ¿no? Es decir, porque no hay pérdidas para los empresarios. Cuesta Gallardo y sus sucesores y otros políticos que estuvieron ahí involucrados no tuvieron pérdidas. Y creo que y tú cierras muy bien en 1935, ¿no? Como ese punto de cierre de este proyecto, y que claro, nos deja ahí digamos, el escenario o marcas el camino para quien se anime a escribir ahora de 1935 a la fecha los cambios en la Ciénega, que me parece que esa es la continuación que debería de tener tu trabajo como historiador, Fabián. Pues nos vamos enfilando al cierre de nuestro podcast. Fabián, de verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado venir con nosotros. El libro, todavía tenemos algunos ejemplares en la Universidad de la Ciénega. Vamos a hacer varias presentaciones, una aquí en Morelia y otra allá en la universidad. Pero ustedes lo pueden descargar en versión electrónica en el sitio del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Por favor, sean o no aficionados a la historia, sean o no originarios de alguna de las comunidades de la Ciénega de Chapala, del estado de Michoacán de Ocampo, y me parece que es un texto que sirve para aquellos que piensan formarse como historiadores, pero también aquellos que quieren conocer a detalle los orígenes de Sumatea. Fabián, muchas gracias. Gracias, rector. Agradecerle el apoyo que me ha brindado a través de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán. Agradecer a mi alma mater, la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias. Y como siempre decimos al cierre de nuestro podcast, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Muchas gracias. Gracias.